Muérete me vale. Así, con todas sus letras, sin pestañear, sin temblor en la voz, como si hubiera estado ensayándolo frente al espejo, como si esas palabras hubieran estado rascando la puerta desde hace años y por fin encontraron salida. Y yo no dije nada, ni una lágrima, ni un grito, ni un «¿Cómo te atreves?». Solo lo miré, de verdad lo miré. A ese hombre que salió de mi cuerpo hace 23 años que alguna vez me decía mamá, con los ojos cerrados y los brazos estirados. Ahora tenía la mandíbula apretada, el celular en la mano, como si fuera un arma, y una sonrisa torcida que me supo a veneno. No corrí al cuarto. No empujé puertas ni metí ropa en una maleta. No había nada que necesitara de esa casa. El cargador del teléfono, mi bolsa que todavía olía a cebolla porque había hecho las compras esa mañana, y un suéter que colgaba de la silla de la cocina. Eso fue todo. Ni siquiera me quité el mandil. Me lo dejé puesto como quien deja huella sin decir palabra. Diego no se movió. Ni un paso atrás, ni un intento por frenar lo inevitable. De hecho, creo que pensó que me estaba rindiendo. Que saldría a dar una vuelta como otras veces. Que al par de horas regresaría con los ojos rojos y la voz temblorosa pidiendo que habláramos como adultos. Pero no. Esta vez no. Porque esa frase «ese me vale» no venía de un berrinche. Venía de un desprecio profundo, plantado, regado y cosechado, con cada desplante, cada portazo, cada mirada de superioridad que me lanzó durante los últimos meses. Al pasar junto a él, soltó una risita. Chiquita, condescendiente, como si creyera que había ganado algo. Y tal vez sí. Me ganó el silencio, pero lo que nunca supo, lo que sigue sin entender, es que no me iba porque fuera débil. Me iba porque por fin recordé que tenía opción, porque hay batallas que no se pierden simplemente, se abandonan por dignidad. Crucé la sala y vi mis bolsas del mandado aún en el fregadero. Las cebollas, las papas, un manojo de cilantro colgando por el borde. La lavadora seguía girando con la ropa a medio enjuagar. El refrigerador abierto porque él nunca lo cerraba bien. Cada objeto gritaba rutina, repetición, desgaste. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa de dejar nada. Ni siquiera pensé en los trastes sucios, porque no eran míos. Eran suyos. Su caos, su desorden, su vida, ya no la mía. Salí por la puerta principal despacio, sin prisa. El calor de la tarde me pegó como cachetada. En Guadalajara el verano se pega a la piel como chicle en suela vieja. Pero algo en mis hombros se relajó. Algo en mi pecho respiró hondo, por primera vez en años. Miré la banqueta, las hojas secas, los coches mal estacionados, y me di cuenta de que no sabías a dónde iba. No tenía plan. Ni mapa, ni maleta, ni nadie esperándome. Solo una idea, el nombre de Carmen. Carmen y yo trabajamos juntas hace años en el hospital. Siempre decía que yo tenía manos de paciencia, que sabía servir comida como si sirviera consuelo. Cuando se jubiló me dejó una nota doblada entre las servilletas. Si algún día necesitas dónde caer, mi sillón está libre. La guardé sin pensar. Y esa tarde, como quien saca un as bajo la manga, en el último segundo recordé esa promesa. Caminé 2 cuadras. Esperé el camión. Me subí sin saber si traía cambio. El chofer ni me miró. Me senté junto a la ventana y apoyé la frente contra el vidrio caliente. Afuera la ciudad seguía su curso. Ni una persona sabía que yo acababa de dejarlo todo, que acababa de deshacerme de la persona que más me dolía. No lloré. No porque no quisiera, sino porque ya lo había hecho demasiadas veces. En silencio, en el baño, en la regadera, en la cama mientras él dormía como si nada. A esas lágrimas ya les había sacado jugo. Ya no quedaba ni una más. Me llamo Luz María Vargas. Tengo 52 años
Y ese día, sin decir una palabra, tomé la decisión más dura y más libre de mi vida. No sabía si era una locura o un acto de dignidad, pero sí sabía algo: si me quedaba, me apagaba, y si me iba, al menos me daba la oportunidad de encenderme de nuevo. Así que eso hice. Me bajé del camión 4 colonias más adelante, busqué en mis contactos un número, sin usar desde hace años, y marqué con el corazón latiendo en la garganta. Carmen, ¿soy yo? Luz. Y cuando escuché su voz del otro lado, supe que por primera vez en mucho tiempo alguien me iba a abrir la puerta sin preguntarme por qué. La primera vez que escuché el nombre de Coach Gia fue un martes por la tarde, mientras yo lavaba los trastes y Diego se reía solo en el comedor con el celular casi pegado a la cara. Pensé que estaba viendo uno de esos videos tontos de perritos disfrazados, o alguna parodia de esas que tanto le gustaban cuando era más chico. Pero no, era un hombre con lentes oscuros, una cadena gruesa colgando del cuello y una sonrisa confiada que me incomodó de inmediato. Estaba parado frente a un carro deportivo gritando que la universidad era una estafa y que los papás eran lastres emocionales que solo sabían apagar sueños. Diego se giró hacia mí como si acabara de presenciar una revelación divina. Este cuate la arma, ma. Tiene razón. Es como un despertador. Nos hace ver todo claro. No dije nada. Solo sequé un vaso con el trapo viejo que usaba desde hacía años, ese que ya tenía más agujeros que tela. Pensé que sería una fase, una moda pasajera como las tantas que tuvo los cómics, el breakdance, el veganismo que le duró 3 días. No quise sonar aguafiestas. Me limité a decir: «Nomás no te creas todo lo que ves en internet, mijo. Hay mucho humo por ahí». Él se encogió de hombros. «Es que tú no entiendes». Y tal vez no entendía. Tal vez yo estaba atrapada en otro tiempo, en una rutina de madrugar, meter doble turno en el comedor del hospital, juntar monedas para pagar la luz y pensar que eso era vida. Pero al menos esa vida me daba techo y comida. Lo que me dolía no era que pensara distinto, sino que comenzara a verme como parte del problema. Como si mi esfuerzo fuera un obstáculo y no una base. En cuestión de días su vocabulario cambió. Empezó a decir cosas como mentalidad de abundancia, tráfico de valor, energía de jefe. Se pasaba las tardes viendo en vivo a Coach K, tomando notas como si se tratara de un curso de maestría. Cada vez que yo trataba de preguntarle si había buscado trabajo, se defendía con frases sacadas de esos videos. «No voy a desperdiciar mi talento en un empleo de esclavos. Eso es para NPCs». La primera vez que lo dijo me desconcertó. «NPC, Non-Player Character», respondió con media sonrisa. «Personajes de fondo. Gente que no importa. Gente que nomás existe para servir a otros. Como los que te dan direcciones en un videojuego». Y lo soltó viéndome directo a los ojos mientras yo servía su comida como siempre, como lo había hecho desde que tenía dientes de leche. Esa noche no dormí. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con la seguridad de quien cree tener la razón absoluta. Y eso es lo más peligroso de las verdades a medias, que se sienten como verdades enteras. Al principio intenté negociar. Le propuse que combinara sus videos con alguna capacitación, que buscara algo mientras manifestaba abundancia, como decía, pero me respondió que lavar trastes era mentalidad de salario mínimo, que yo estaba atrapada en el sistema, que mi delantal olía a fracaso. Lo dijo entre broma y broma, pero el veneno estaba ahí disfrazado de risa. Poco a poco dejó de hacer cualquier cosa en casa. Ya no sacaba la basura. Ya no limpiaba su plato. Se despertaba al mediodía y bajaba con su celular en la mano como si acabara de llegar de otro universo. Me miraba con superioridad como si yo fuera parte del paisaje de un juego barato.
Cuando le reclamé que ni siquiera agradecía lo que comía, me dijo que yo cocinaba porque me gustaba, no por él. Que si yo lo mantenía, era para controlarlo. Que lo que yo llamaba amor era manipulación encubierta. Yo que me partí la espalda por mantenerlo en la preparatoria privada. Yo que vendí mi anillo de compromiso cuando se enfermó a los 10 años y necesitaba un tratamiento caro. Yo que aprendí a estirar la sopa y multiplicar el arroz como milagro de madre mexicana. Ahora era una villana en su narrativa. Y lo más irónico es que a ojos de los demás seguíamos siendo una madre ejemplar y un hijo emprendedor. Porque eso sí, en redes sociales él era otro. Subía frases motivacionales con fotos frente al espejo. Publicaba historias diciendo que estaba en su proceso de expansión, que los débiles lo habían traicionado, que los fuertes caminaban solos. Tenía seguidores, tenía comentarios de gente que lo admiraba. Yo veía todo eso en silencio desde la cocina mientras removía los frijoles y trataba de entender en qué momento se me fue de las manos. Porque el problema no fue solo un influencer gritón. El problema fue lo que encontró en mi hijo, una herida, sin curar una necesidad profunda de sentirse especial, valioso, poderoso. Y ese tipo con su voz grave y sus carros rentados le ofreció una identidad lista para usar. Yo no soy psicóloga. No sé de algoritmos ni de manipulación digital. Pero sé de instinto. Y mi instinto me decía que estaba perdiendo a Diego. No por drogas, no por malas compañías, no por violencia, sino por una idea tóxica disfrazada de oportunidad. Y lo peor es que venía directo de una pantalla que yo misma había apagado. A veces me pregunto si las cosas habrían sido distintas si le hubiera quitado el celular desde el primer día, pero no. No era el aparato, era la soledad, era la falta de raíces. Era la sed de sentirse más. Coach J no se lo inventó, solo le dio forma, y mientras más lo seguía, más se alejaba de mí. Hasta que un día ya no supe si el que vivía en mi casa era mi hijo, o solo un eco mal grabado de alguien más. Fue un viernes por la mañana cuando sentí que algo no cuadraba. Estaba en la cocina pagando en línea el recibo del agua, mientras el café burbujeaba en la olla vieja, esa que ya tenía el mango flojo, pero que me negaba a tirar. El saldo de la cuenta se veía más bajo de lo normal. No alarmante, pero sí sospechoso. Pensé que tal vez me había equivocado en algo, que había olvidado algún cargo automático, o que los intereses del préstamo del hospital se habían cobrado ese mes. Pero no. Lo revisé con calma. Una transferencia de 60.000 pesos marcada como proveedor externo. Una AP que no reconocía. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. El café empezó a derramarse, pero ni me inmuté. Solo me quedé ahí viendo esos números, sintiendo cómo el estómago se me apretaba como trapo torcido. Respiré hondo. No quería entrar en pánico. Volví a revisar el historial. La transacción había sido autorizada desde mi laptop, la que guardaba en el closet, la que no usaba desde hacía meses. La misma que Diego me había pedido prestada hacía un par de semanas, cuando dijo que su pantalla se había roto y necesitaba resolver unos pendientes. Subí las escaleras con pasos lentos. Diego seguía dormido. Su puerta entreabierta dejaba salir un olor a desvelo, comida recalentada, desodorante barato y aire viciado por tantas horas frente a una pantalla. Bajé otra vez. Me preparé un vaso de agua con hielo para enfriar el enojo. Esperé a que bajara por su cuenta, y lo hizo como siempre cerca del mediodía, con la camiseta arrugada, los ojos hinchados y esa expresión de que el mundo le debía algo desde que nació. Diego, le dije con voz firme sin levantarla. ¿Moviste dinero de mi cuenta? No parpadeó, ni se sorprendió. Solo se encogió de hombros. Sí, pero no es lo que piensas.
Ah, no, es una inversión, ma. Relájate. Vas tú a regresar el triple. Coach J lo explicó todo. Es parte del nuevo programa. Lo miré como si estuviera frente a un desconocido. ¿Una inversión? Sin consultarme. Con dinero que yo junté peso por peso año tras año saltando comidas y usando los mismos zapatos. 3 temporadas seguidas. 60.000 pesos, Diego. Una inversión de qué acceso exclusivo. Círculo íntimo. Estrategia personalizada. Es una ganga. El dinero van a volver multiplicado. No entiendes porque estás atrapada en la mentalidad chica. Pero esto es pensar en grande. Una risa me subió por la garganta, pero no salió. No era risa de burla. Era la risa de quien no sabe si reír o llorar. Me apoyé en la mesa y lo miré fijamente. «Lo vas a devolver», dije sin rodeos. «Hoy mismo. Si no lo haces, voy al banco y denuncio fraude. Cambio contraseñas, bloqueo todo. No estoy jugando, Diego». Él se rió, pero no con nervios. No con culpa. Se rió con esa seguridad arrogante que le había visto adquirir en los últimos meses. Como si estuviera por encima de mí, como si yo fuera una figura decorativa, un ruido de fondo en su brillante historia de ascenso. «No entiendes», repitió como si fuera un mantra. «Por eso sigues con delantal, sirviendo puré de papa. Eres esclava de tu zona de confort. Yo estoy construyendo algo real». Y ahí estaba otra vez ese ma que sonaba menos a mamá y más a apodo de burla. Ese tono de condescendencia que me taladraba más que cualquier grito. «¿Construyendo con dinero que no es tuyo?», le solté. «Es una inversión», repitió como disco rayado. «Lo que pasa es que tú nunca creíste en mí. Siempre me viste como un inútil. Nunca me apoyaste. Y mantenerte, cocinarte, pagar tus cuentas, eso no cuenta. Lo hiciste para controlarme». Me lanzó con voz dura. Todo ese sacrificio fue una forma de tenerme amarrado. «Tú no me ayudas, me amarras». En ese momento no supe qué dolía más, la traición, la frialdad, o el hecho de que lo decía convencido. No como una provocación, sino como una verdad que se había contado tantas veces a sí mismo, que ya no distinguía entre lo real y lo repetido. Quise contestar. Quise decirle que estaba ciego, que lo estaban usando, que Coach Ita solo era un estafador más con buena dicción. Pero me detuve, porque entendí algo. Cualquier palabra que saliera de mi boca rebotaría en el muro que él había construido, uno hecho de frases motivacionales, humo digital y soberbia aprendida. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Lloré en silencio. No por el dinero. No solo por eso. Lloré porque por primera vez sentí que ya no lo reconocía. Que ese muchacho que alguna vez me escribió una carta en papel reciclado, diciéndome «Gracias por todo, ya no estaba ahí. Esa noche congelé las cuentas, cambié todas las contraseñas, puse alerta de fraude. Y en el silencio de mi cuarto me repetí una frase que nunca quise pronunciar. Este hijo mío ya no me ve como su madre. Me ve como un obstáculo. Y ese dolor ese que se mete entre los huesos y no se va ni con baños calientes, ni con test de tila. Ese fue el que me dejó sin palabras cuando días después vino el segundo golpe. Porque el primero fue el robo. El segundo fue la burla. Pero esa parte todavía no la sabía. Todavía no. La olla seguía caliente cuando él bajó. Aún no eran las 7, pero el sol ya empezaba a colarse naranja por la ventana del fregadero, tiñendo de oro los azulejos rotos de la cocina. El guisado humeaba sobre la mesa, el arroz esponjoso, las tortillas envueltas en su trapo de flores. Lo había hecho todo como siempre, con el mismo cuidado absurdo que uno reserva para las cosas pequeñas cuando todo lo demás se desmorona. No porque tuviera ganas, sino porque era mi manera de sostenerme en pie. Diego entró como si nada, arrastrando las chanclas, el celular en una mano
los audífonos colgando como si fueran parte de su cuerpo. Se sentó sin saludar. Levantó la tapa del guisado y se sirvió una porción generosa, como si se la hubiera ganado con sudor. Ni un gracias, ni una mirada. Solo masticaba con la boca entreabierta mientras escrolleaba su pantalla soltando risitas, como si lo que yo decía, lo que yo representaba, ya no importara. Me senté enfrente con la espalda recta. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que sentía que el mantel temblaba. Pero no dije nada aún. Esperé a que se llevara el primer bocado a la boca. Esperé ese segundo exacto en que todo parecía normal. Y entonces, sin cambiar el tono, lo solté. Congelé la cuenta y puse una denuncia. Diego no reaccionó de inmediato. Masticó 2 veces más. Luego alzó la vista lentamente como si no hubiera entendido o como si quisiera confirmar que lo que escuchó era real. ¿Qué es lo que oíste? El banco me confirmó que hay un caso. Ya está en proceso. También cambié las contraseñas. No vas a poder mover ni un centavo más. Un silencio denso se coló entre nosotros. Uno de esos que huelen a pólvora antes de que explote la mecha. Diego dejó el tenedor sobre el plato muy despacio. Me miró con una mezcla de burla y furia contenida. ¿De verdad hiciste eso? Asentí. Me temblaban las manos, pero no la voz. Tomaste más de 60.000 pesos sin permiso. Tengo derecho a proteger lo que es mío. Él se echó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos como si de pronto todo fuera un juego. Sus ojos, que alguna vez brillaron con inocencia, estaban fríos, medidos, como si calcularan qué decir para doler más. Fue una inversión, repitió con ese tono ya tan gastado. Un paso más cerca. No fue un robo. No entiendes nada más. Se levantó de golpe. La silla chirrió contra el piso como un grito agudo. Se acercó hasta quedar frente a mí. Ahora era más alto, más fuerte. Pero eso no me intimidaba. Lo que me dolía no era su tamaño, era la distancia. Nunca has creído en mí, espetó. Siempre me trataste como si fuera un inútil. Nunca viste lo que podía ser. Abrí la boca para defenderme, para recordarle los turnos dobles, las noches en vela, los años enteros de posponer mi vida para sostener la suya. Pero me detuve, porque lo supe de golpe. Cualquier palabra que dijera rebotaría en ese muro de frases enlatadas que se había construido. Él se inclinó más cerca la voz, ya temblando de rabia. Ni siquiera pudiste mantener tu matrimonio. Vives al día. Cocinas lo mismo desde hace 10 años. Eres una perdedora con delantal, que huele a grasa y vive de cupones. Ahí estaba. La frase final. El tiro de gracia. El resumen de lo que ahora pensaba de mí. No como hijo, sino como juez. Como verdugo. No lloré. No levanté la voz. No le aventé el plato aunque lo pensé. Solo respiré profundo y me levanté con calma. Puse la servilleta sobre la mesa. Llevé mi vaso al fregadero. Y lo miré una vez más. No con odio, no con tristeza, sino con algo peor, con aceptación. Porque entendí que ya no había nada que rescatar. Que esa cocina que había sido refugio escenario de cumpleaños, de conversaciones nocturnas y de carcajadas con mole, ahora era un campo de guerra. Y yo ya no tenía armas ni ganas de pelear. Él aún tenía la boca abierta como si esperara una réplica, un golpe, un llanto. Pero no se la di. Solo caminé hacia la puerta. Él me siguió con los ojos. ¿Y ahora qué? «¡Vas a correr!», gritó con sorna. «Clásico de ti». No contesté. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no valía la pena decirlo. Cerré la puerta con suavidad. No la azoté. No quería que sonara como rabia. Solo como final. Un punto firme al final de una frase larguísima que llevaba años escribiéndose sola. Esa noche dormí vestida con los documentos en la bolsa, el celular cargado y las llaves a la mano. Sabía que no faltaba mucho para irme.
Lo que aún no sabía era que ese grito, ese muérete que él lanzaría horas después, no iba a ser el que me destrozara. Sería el que me terminara de liberar. Porque cuando te lo dice la persona que pariste, no hay marcha atrás. Y eso, aunque duela, también es verdad. Y a veces, la verdad es la única salida. El sol se estaba apagando cuando bajé del segundo camión. No era un barrio bonito. Las fachadas eran sencillas, algunas con pintura desconchada, otras con cortinas viejas que colgaban como párpados cansados. Pero había algo en esa calle que me abrazó sin tocarme. Quizás fue el sonido de una televisión encendida a lo lejos, o el olor a pan dulce saliendo de alguna ventana. O tal vez fue el simple hecho de que nadie me conocía ahí. Nadie sabía que acababa de escuchar a mi hijo desear mi muerte. Nadie me miraba con compasión ni con lástima. Solo era una señora más, bajando de un camión con una bolsa arrugada en la mano. La casa de Carmen estaba al fondo con una bugambilia floreciendo por encima del muro. Recordé que siempre decía que las plantas eran su forma de pelearle al abandono. Si la casa está triste, plántale color, decía, mientras colgaba geranios en el comedor del hospital. Trabajamos juntas 5 años en la cocina del San Rafael. Ella, en postres, yo, en línea caliente. Compartimos turnos largos, recetas heredadas y más de una lágrima ahogada detrás del refrigerador industrial. Cuando se jubiló me dejó una nota en una servilleta escrita con su letra chueca y su alma firme. Si algún día te hartas de aguantar mi sillón, está libre. Sin preguntas. Toqué el timbre sin saber si aún vivía allí. Sin saber si querría abrirme la puerta después de tanto tiempo sin noticias. El sonido fue corto, pero dentro de mí retumbó como campanazo. No pasaron ni 10 segundos cuando escuché pasos y el rechinar de un picaporte. La puerta se abrió solo lo necesario para ver su rostro. Carmen seguía igual, cabello recogido, cejas gruesas, ojos pequeños y vivos. Me miró 2 segundos y después sonrió. No fue una sonrisa explosiva ni fingida. Fue una de esas que salen despacio, como si el corazón necesitara recordar cómo hacerlo. «Luz», dijo sin adornos. Asentí, incapaz de pronunciar una sola palabra. «Vienes por el sillón». No pude evitar reírme. Fue una risa breve, rota, pero real. Ella abrió la puerta por completo y se hizo a un lado. «Pues pasa, mujer. Aquí no hay protocolo». Entré como quien vuelve de una guerra. Los hombros caídos, los pies torpes, el alma hecha pedazos. Carmen me ofreció agua, luego té, luego silencio. Y esa fue la mejor bienvenida. No me preguntó nada. No me pidió explicaciones. Solo me señaló el sofá de 2 plazas junto a la ventana y me dijo: «Ahí se duerme feo, pero se descansa». Y tenía razón. Dormí mal. Me dolía la espalda al amanecer. Pero por primera vez en años nadie me despertó gritando, ni pidiéndome dinero, ni exigiéndome que entendiera sus delirios de grandeza. Me despertó el canto de los pájaros y el olor a café con canela. Y eso para mí ya era paz. Los primeros días fueron extraños. No sabía dónde poner mis cosas. Caminaba con cuidado, como si fuera a romper algo. Me sentía de visita, aunque Carmen me dijera: «Haz como en tu casa», cada vez que me veía parada sin saber si abrir una gaveta. Ella vivía sola desde hacía más de una década. No tenía hijos, ni pareja, ni perro. Solo sus plantas, sus libros de cocina y una colección absurda de cucharas de madera. Pasábamos las tardes en la cocina, a veces hablando, a veces en silencio. Carmen no era de consejos largos. Decía frases cortas que se te quedaban pegadas como caldo espeso. Lo que se da sin respeto se cobra con dolor. La gente no cambia por amor. Cambia por choque. Y cuando me veía con la mirada ida solo murmuraba: «Estás viva». Y eso, para empezar, basta. Empecé a ayudarla con pequeñas cosas.
A limpiar, a cocinar, a poner orden en la despensa. No por obligación, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Mi cuerpo todavía se movía como si esperara que alguien gritara desde el segundo piso, como si en cualquier momento el caos regresara. Pero no regresaba. Y ese silencio sí sanaba. Una tarde mientras colgábamos ropa en el patio me preguntó sin mirarme. «Te dijo cosas que duelen». Tardé en responder. Me tragué las palabras y luego solté. Me dijo que me muriera, que yo era el problema. Carmen no dijo qué barbaridad ni no puede ser. Solo colgó una toalla y dijo: «Entonces hiciste bien en venirte. Las casas donde una ya no cabe, hay que dejarlas antes de que nos rompan más». Y con esa frase plantó en mí la primera semilla de recuperación. No era consuelo barato. Era verdad dura, pero de la que no se esconde. Me senté en una silla de plástico y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. No estaba entera, no estaba fuerte, pero estaba viva. Y empezaba poco a poco a recordarme que no nací solo para aguantar. Que caminar una calle desconocida puede dar más esperanza que dormir en una casa donde ya no te quieren. Y eso al menos para mí ya era empezar de nuevo. Era domingo, y el calor apretaba aunque el ventilador estuviera girando sin parar. Carmen había salido a misa temprano y yo me quedé sola en la sala con un vaso de agua fría en la mano y los pies sobre el reposapiés de madera que usaba como mesa. El celular estaba sobre el sillón cargando desde la noche anterior. No tenía muchas ganas de mirar redes, pero el dedo se me fue solo como por inercia, como si buscara una punzada más por costumbre. Y ahí estaba. Un video recién subido. Diego de pie en nuestra cocina. Mi vieja cocina con su sudadera gris, aún con la etiqueta pegada en la manga, sosteniendo una taza blanca que alguna vez compré en una promoción de supermercado. La cámara lo enfocaba desde el ángulo exacto que usábamos para las fotos familiares cuando él era niño antes de que la mesa se llenara de pantallas y la voz de su madre se volviera ruido de fondo. «A veces hay que cortar a la gente tóxica», dijo mirando fijo a la cámara. «Incluso si te dieron la vida». No parpadeó, no bajó la mirada, no se rió. Solo lo dijo con esa frialdad que aprendió en los videos de Coach He, esa voz que mezclaba superioridad con tono de «estoy aquí para abrirte los ojos». Después sorbió un poco del café de mi taza y sonrió, como si se acabara de liberar de un monstruo invisible, como si acabara de hacer justicia. Me quedé helada. No fuese el contenido lo que me paralizó, sino la forma, la naturalidad con la que convertía mi existencia en un tropiezo superado. El descaro con que usaba mi espacio, mis cosas, mi silencio, para armar una narrativa en la que yo era la mala del cuento. Porque eso era lo que más dolía, no que mintiera, sino que lo hiciera también. Los comentarios no tardaron. Cientos, miles, un desfile de emojis de fuego, aplausos, frases hechas. «Hablas puro oro. Yo igual con mi jefa. Tú no mereces esa energía baja». Una chica escribió: «OMG igual con mi mamá. Nos quieren ver fregados solo porque ellas lo estuvieron». Diego le dio: «Me gusta». Lo vi desde el sofá de Carmen con el estómago apretado y la cara caliente. No lloré, no grité. Solo apreté el vaso con fuerza hasta que el agua derramó por el costado. Porque no era solo una traición, era una reinvención. Él no estaba contando su versión. Estaba escribiendo una historia nueva. Una donde yo era la carga, la opresora, la figura oscura que le impedía volar. Y él, pobrecito, el sobreviviente. Sentí vergüenza, no por lo que dijo, sino porque hubo un segundo, solo uno, en el que dudé de mí misma. En el que me pregunté si de verdad había sido tan dura, tan controladora, tan tóxica. Pero esa duda se disolvió cuando vi la cocina al fondo del video. Brillaba. Los trastes acomodados, la cortina limpia,
el refri con los imanes que yo coleccionaba de los mercados. Esa cocina no era una jaula, era hogar, y él la usaba como escenografía. Apagué el celular y lo dejé boca abajo. Me recosté con los ojos cerrados y la cabeza cargada. Pensé en todas las veces que me contuve, que le cociné aunque no hablara, que pagué la luz a tiempo, aunque él no lo notara. Pensé en cada madrugada que pasé, planchando su uniforme de secundaria, mientras él dormía como si el mundo estuviera resuelto. Diego estaba borrándome, no con insultos, sino con un guión nuevo, uno donde él salía triunfador. Y no había marcha atrás, porque en Internet la verdad no importa tanto como la narrativa, y él había elegido la suya. Carmen regresó y me encontró sentada tiesa, con los ojos abiertos como platos. No preguntó, solo me trajo un vaso de Jamaica con hielo, y dijo: «Cuando alguien te borra, no te borres tú también». Me lo tomé sin decir palabra. Sabía que tenía razón, pero no se trataba de defenderme. Se trataba de no dejar que su mentira se volviera mi verdad, porque si algo me quedaba claro, era esto: a partir de ahora tendría que aprender a existir fuera de su historia y empezar a escribir la mía, desde cero, aunque doliera, aunque temblara, aunque me quedara sin likes. La primera vez que vi a Sofía fue en una historia de Instagram. Tenía el filtro de piel de porcelana activado, los labios perfilados, como si fueran hechos a mano, y un título escrito con letra cursiva: «Mi rey y yo, construyendo imperios». El rey era Diego Claró. Aparecía detrás de ella con la misma sudadera gris, ahora sin etiqueta, y esa sonrisa de medio lado que solía poner cuando no sabía qué más decir. Estaban en la cocina. Mi cocina. Con las mismas servilletas de cuadros que había comprado en el tianguis, con la olla roja que usaba para hacer caldo de res, con la taza blanca, mi taza sostenida por sus manos como si siempre le hubiera pertenecido. Sofía no me conocía, pero ya estaba sentada en mi silla bailando, frente a mi estufa, llamando hogar al espacio que yo había fregado cada noche, con la esperanza de que mi hijo algún día viera lo que se le daba sin pedir nada a cambio. Cada publicación era un montaje: pan tostado con aguacate, crema batida montada en una taza sin café, un mantel doblado con esmero como si el orden hablara de éxito. Y frases, muchas frases: pareja poderosa, amor de cíos, cocinando sueños. Todo envuelto en música de fondo suave y colores pastel. Pero yo conocía bien esa cocina. Sabía que el refri apenas se enfriaba cuando no se le daba mantenimiento, que los cajones de abajo rechinaban, y que esa pared detrás del microondas tenía una mancha de humedad que solo yo sabía ocultar bien. Vi todo eso en silencio desde el sofá de Carmen, mientras ella regaba las plantas del patio y me preguntaba si quería té o cerveza. Y yo no podía responder nada. Solo miraba. Porque lo que estaba viendo no era solo una pareja fingiendo éxito. Era el desmantelamiento de mi memoria, transformada en contenido. Sofía se mudó con Diego en cuestión de días. Aparecía en cada historia, limpiando, cocinando, bailando, hablando de manifestar abundancia. Se hacían duetos en TikTok con audios motivacionales, ella con una bata satinada, él con su taza en la mano. Usaban mis platos, mis cubiertos, hasta mis imanes de nevera. Un día vi en un video la cuchara de palo que había heredado de mi abuela. Sofía la usaba para remover una pasta prehecha que luego sirvieron como cena romántica sin etiquetas. La imagen que proyectaban era perfecta. Brillaban. Iluminación cálida, ángulos favorables, sonrisas sincronizadas. Pero había algo que no cuadraba. Cada vez que mostraban la alacena solo se veía pan de caja. Cada vez que hacían desayuno de líderes, el café era de sobre y apenas había leche. Vi a Sofía usar la misma blusa 3 veces seguidas, combinada con distintos filtros.
Escuché a Diego repetir las mismas frases de Coach Jotas una y otra vez como si fueran dogmas. Y detrás de todo el mismo fondo, mi cocina convertida en reino usurpado. Un domingo subieron una historia titulada Domingo de Planeación Estratégica. Estaban sentados en la mesa la misma donde Diego me gritó que yo era el problema con una libreta abierta, marcadores de colores y una vela aromática. Sofía sonreía mientras escribía. Objetivos semanales, impactar, monetizar, expandir. Y él asentía convencido de que estaban en la cima. Pero la vela era una de las que yo había comprado en descuento. El cuaderno tenía manchas de salsa, y el único sonido de fondo, si uno prestaba atención, era el de un refri, temblando por falta de gas. Lo más triste no era lo que mostraban, sino lo que no mostraban. Que no habían ido por mandado en más de una semana. Que el foco del baño no funcionaba. Que el agua caliente salía a gotas. Pero eso no importaba porque el contenido seguía fluyendo. Cada historia acumulaba reacciones. Comentarios de extraños diciendo: pareja inspiradora. Ustedes me motivan. ¡Guau! ¡Qué energía tan bonita! Y Diego le respondía a cada uno como si fueran discípulos. Como si de verdad tuviera algo que enseñar. Carmen un día me preguntó si quería bloquearlo. Le dije que no, que necesitaba verlo. No por masoquismo, sino por certeza. Porque no quería que con el tiempo mi memoria endulzara lo que fue amargo. Necesitaba ver cómo él, sin vergüenza alguna, levantaba un castillo de aire sobre los cimientos que yo puse. Y cómo Sofía, con su voz suave y sus filtros de mariposas, se sentaba en el trono como si lo hubiera ganado, limpiamente. Una tarde después de ver otro video donde hacían pasta al estilo CEO, Carmen me trajo una cerveza bien fría y dijo: algunos viven para la cámara, pero cuando apagan la luz, no saben dónde está el interruptor real. No supe si reír o llorar. Solo brindé con ella y me prometí una cosa: que cuando todo ese escenario se cayera, porque eventualmente se caería, yo no iba a correr a recoger los pedazos. Porque ya no era mi cocina, ya no era mi reino, y mucho menos mi responsabilidad. El mensaje llegó un miércoles a las 9 de la mañana. Diego lo leyó con el brillo en los ojos que uno solo ve en los devotos cuando creen haber sido elegidos. La notificación parpadeó en su celular. Coach He te ha enviado un mensaje privado. Sofía aún dormía enredada en las sábanas que él no había lavado en semanas, pero Diego ya estaba de pie caminando por el departamento, como si algo sagrado hubiera descendido sobre él. El texto era breve, pero para él sonó como profecía. Has demostrado tu valía. Te ofrezco acceso al nivel fundador. Sociedad exclusiva. Inversión única, 200.000 pesos. Este es el depósito que cambia tu linaje. Diego no lo pensó. No consultó. No calculó. Solo lo sintió como verdad. Lo había escuchado 1000 veces. Los leones no piden permiso para saltar. Y esta vez, él estaba listo para saltar. Desde su laptop, la misma que había usado para robarme el primer monto, transfirió la totalidad del dinero a una cuenta cifrada con una descripción que decía Fundadores Prime. Su respiración era agitada, pero sus manos firmes. En su mente ya no era un hijo problemático. Ya no era un mantenido. Era un visionario a punto de entrar a una élite de mentes brillantes. Sofía despertó un par de horas después. Lo encontró frente al monitor refrescando la bandeja de entrada como si esperara una confirmación divina. Cuando preguntó qué hacía él, se giró emocionado como un niño enseñando un dibujo. Ya está, estoy dentro. Coach E me eligió. Esto cambia todo. Sofía frunció el ceño. Se sentó a su lado medio adormilada, con el cabello enredado y las ojeras aún frescas. ¿Qué fue lo que pagaste exactamente acceso? A lo real, a la estrategia verdadera, a la matriz de abundancia. Esto no es un curso, es pertenecer.
dijo como si pronunciara un mantra. ¿Y ya llegó algún comprobante? Diego negó con la cabeza. Pero va a llegar. Él lo dijo. Es un sistema cripto. Es más seguro. Más privado. ¿Usaste tu tarjeta? No. La mía ya no sirve. Usé la cuenta que abrí con el préstamo de los apps. El que tiene el fondo puente. Sofía se quedó en silencio. Diego volvió a mirar la pantalla. Clic. Nada. Clic. Nada. Clic. Durante las siguientes horas, la tensión se espesó como sopa fría. El departamento, antes lleno de frases motivacionales y luces tenues, ahora parecía más chico. Como si las paredes supieran lo que ellos aún no querían decirse. A las 5 de la tarde el servidor de Discord de Coach G fue cerrado. A las 6 el grupo de Telegram también desapareció. A las 7 el perfil de Instagram mostraba error. Twitter, usuario no encontrado. Diego intentó llamar. Buzón de voz. Dejó un mensaje. Luego 2. Luego 3. Sofía desde el sofá lo observaba con una mezcla de incredulidad y resignación. No lo interrumpió. Solo preguntó sin sarcasmo, sin pena: ¿pagaste por un sitio seguro? No. Es más discreto así. Coach dijo que los verdaderos negocios no necesitan intermediarios. Ella sintió. Se levantó sin hacer ruido. Fue a la recámara. Sacó una mochila mediana del closet y comenzó a empacar. Diego la miró sin entender. ¿Qué haces? Me voy. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no quiero ser la chava que se queda con el tipo que acaba de perder 200.000 pesos en un culto de internet. Porque esto ya no es visión, es desesperación. Diego se acercó. Le tomó la muñeca. Ella se zafó con suavidad. Sofía, esto es solo el comienzo. El dinero va a llegar. Todo es parte del proceso. ¿El proceso de qué? De perderlo todo. Él no respondió. Volvió a mirar la pantalla. Su bandeja de entrada vacía era ahora una herida abierta. Ella cerró la mochila, se colgó la chamarra al hombro y antes de salir, le dio un beso rápido en la mejilla. Eres listo, Diego. Pero esto fue una caída libre y yo no me voy a ir contigo al fondo. Y se fue, sin lágrimas, sin portazo, solo el clic seco de una cerradura que cerraba algo más que una puerta. Esa noche la luz se cortó. El último recibo no había sido pagado. El refrigerador se apagó con un zumbido grave como un suspiro final. La laptop murió por falta de carga. Diego se quedó sentado en el piso rodeado de empaques vacíos y papeles arrugados con las manos en la cabeza y la mirada perdida. Por primera vez en su vida adulta no tenía a nadie que le aplaudiera. Ni Sofía, ni Coach J, ni likes. Solo el eco de una promesa rota y el silencio incómodo de un salto que no llegó a ninguna parte. Porque los leones saltan sí, pero hasta los leones cuando caen en vacío dejan de rugir. La oscuridad no llegó con un apagón dramático. No fue una explosión, ni una chispa, ni un grito desde el transformador. Fue solo un clic seco desde el cuadro eléctrico, y luego nada. El zumbido del refrigerador cesó. El ventilador se detuvo. La pantalla del celular, ya en 2%, parpadeó una última vez, antes de fundirse en negro. Diego se quedó quieto en el sofá con la laptop muerta en las piernas, sin saber si levantarse o seguir esperando un milagro. Pero los milagros no llegan a departamentos sin pagar. La noche avanzó lento. A tientas encontró una vela casi gastada en la alacena, una que Sofía había comprado más por estética que por utilidad. La encendió con los fósforos de emergencia que estaban detrás del horno. El olor era dulzón sintético como caramelo rancio. Iluminaba poco, apenas lo suficiente para ver los platos sucios acumulados, los sobres vacíos de sopa instantánea y el desorden que ya se había vuelto parte del paisaje. Diego se sentó en el suelo con la espalda contra la pared.
Por primera vez en semanas no había ruido externo, ni lives, ni notificaciones, ni frases motivacionales sonando en bucle. Solo su respiración. Solo el silencio. Y en ese silencio apareció algo más peligroso: la duda. Recordó el patio de la primaria cuando se caía y corría llorando a los brazos de su mamá. Recordó las notas que ella le dejaba en la lonchera. Hoy puedes con todo. Te quiero hasta el infinito. Recordó las noches en que fingía estar dormido solo, para que ella le acariciara el cabello sin decir palabra. ¿En qué momento eso se convirtió en control? ¿En qué momento su cariño se volvió amenaza? ¿Y si Coach G no era un visionario? ¿Y si era solo otro tipo más aprovechándose del hambre de sentirse especial? Se levantó a oscuras, buscó el celular, lo conectó a la powerbank, que aún tenía algo de carga. Encendió los datos apenas un hilo de señal asomó por la ventana. Abrió el navegador y con manos temblorosas escribió Luz María Vargas. Tardó en cargar. Parecía que hasta el internet le daba la espalda, pero al fin apareció. El primer resultado fue un perfil de LinkedIn Coordinadora de Servicios Alimenticios. Hospital San Rafael. Foto de perfil nueva. Corte de cabello distinto. Camisa color jade. Sonrisa sin doblez. Diego se quedó mirándola largo rato. No parecía la misma mujer que gritaba desde la cocina cuando él no bajaba a cenar. No era la que le rogaba que apagara la consola ya a las 3 de la madrugada. Esta mujer brillaba. Detrás de su sonrisa había paz. Y lo peor, lo que le apretó el pecho como una tenaza, era que no parecía estar extrañándolo. El segundo resultado era una publicación pública en Facebook, compartida por una compañera. Bienvenida de vuelta, Luz. Se te extrañó. Hoy la cocina volvió a tener alma. En la foto ella sostenía un pastelito decorado con glaseado rosa que decía «Eres Luz», rodeada de colegas. Riendo. De verdad. No la risa fingida de las reuniones familiares. No la sonrisa educada de los domingos obligados. Esta era una risa limpia, nueva, como si le hubieran quitado una costra del alma. Había más fotos. En una estaba en una comida navideña con una corona de papel sobre la cabeza. En otra abrazando a una mujer mayor con uniforme blanco. En los comentarios alguien escribió: «Contigo el turno se pasa volando». Otro puso: «Gracias por volver. No es lo mismo sin tu energía». Diego sintió un golpe seco en el estómago, porque ahí entendió que no era imprescindible, que su ausencia no había dejado huecos, sino espacio, que su madre no lo estaba esperando con el corazón en la mano, ni con la olla en la estufa, que no estaba llorando ni mandándole mensajes en secreto. Estaba bien, mejor. Apagó el celular. Se quedó en silencio otra vez. La vela ya casi se había consumido. El calor del encierro se le pegaba en la espalda como arrepentimiento húmedo. Y por primera vez el miedo no fue a estar solo, sino a aceptar que él había cavado ese pozo con sus propias manos. Y que su madre había aprendido a vivir fuera de él. Eran pasadas las 9 cuando tocaron la puerta. 3 golpes suaves. Como quien no quiere incomodar. Como quien duda incluso de su propio derecho a llamar. Carmen ya se había acostado. La televisión del cuarto apenas susurraba una telenovela vieja. Yo estaba en la sala sentada en el borde del sofá, con una taza de té en las manos. No me levanté. No porque no supiera quién era. Lo supe desde el primer sonido. Hay timbres que el cuerpo reconoce antes que el oído. La noche afuera estaba tibia, pero con ese viento lento que anuncia lluvia. La luz del porche instalada por Carmen con sensor de movimiento parpadeaba de forma irregular como si también dudara si debía encenderse para él. No escuché más golpes por unos segundos. Luego vinieron otros 2 un poco más firmes, pero sin rabia. Solo eso, perdidos. Desde la ventana del comedor entreabrí apenas la cortina.
No más de 1 centímetro. Suficiente para ver la silueta de Diego de pie frente a la puerta con la capucha del suéter baja, los brazos cruzados, como si se abrazara a sí mismo. No traía mochila ni maleta. Solo los hombros hundidos, los pies inquietos y esa postura de quien ya no se siente dueño de nada. No abrí. Ni siquiera me acerqué. Me quedé mirando desde la sombra con la taza ya fría en las manos. Carmen me había dicho una vez: no es lo mismo abrir por costumbre que por decisión. Piensa cuál necesitas hacer. Y esa noche lo entendí. No necesitaba abrir. No por rencor, no por orgullo, sino porque por primera vez mi paz no dependía de su presencia. Diego se movió. Se acercó más a la puerta. Apoyó la frente contra la madera como cuando era niño y se enfermaba. Murmuró algo. No entendí. Solo vi que sus labios se movían con una suavidad que nunca le había conocido. Luego dijo, ya más claro: por favor. La palabra flotó en el aire como una hoja sin destino. Yo la escuché. Cada sílaba, cada grieta. Y aún así me quedé sentada. La luz del porche parpadeó otra vez. Un destello largo. Luego se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo. Él no se movió. No golpeó de nuevo. Solo se quedó ahí como una estatua de carne, mirando una puerta que ya no era suya. No sé cuánto tiempo pasó. 5 minutos. 10. Tal vez más. En algún momento se sentó en el escalón con la espalda contra la pared. Vi cómo se inclinaba hacia adelante con las manos entrelazadas, como quien reza, como quien ya no pide nada, pero igual espera. Y ahí, en ese umbral, sucedió algo que no esperaba. No un grito, no un llanto, no un golpe de drama, sino un silencio distinto, uno más profundo. Uno donde ya no estaba el Diego de los discursos grandilocuentes, ni el hijo altivo que repetía frases de otro. Era solo él, humano, quebrado, pequeño. Pero yo tampoco era la misma. Ya no era la mujer que habría corrido a Saga a abrir, que le habría servido un plato caliente, sin pedir explicación. No era la madre que lloraba detrás de la cortina esperando que regresara arrepentido. Ahora era una mujer que había aprendido a respirar sin él, a dormir sin sobresaltos, a sonreír sin permiso. Lo observé por última vez y luego apagué la lámpara de la sala. No para hacerlo sufrir, sino para cerrar el día, porque eso era todo lo que podía ofrecerle en ese momento, la certeza de que mi vida no se detendría por su dolor, que el perdón no se daba en cuotas, ni se mendigaba en la noche, que si algún día volvía tendría que ser desde otro lugar, no desde la puerta, sino desde la verdad. Diego se quedó ahí un rato más. Luego se levantó despacio, sin rabia, sin palabras. Bajó los escalones como quien desanda un camino que ya no le pertenece. Y yo desde el otro lado de la ventana me recosté en el sillón, arropada por un silencio limpio. Por primera vez en mucho tiempo dormí sin ruido en el pecho, porque esa noche entendí que no todo lo que duele debe abrirse otra vez, que hay heridas que solo sanan si se les permite cerrar. Desde adentro, con la puerta cerrada y la luz apagada. El golpe llegó a las 7:15. 3 toques firmes, ni tímidos ni agresivos. Esta vez no eran lamentos envueltos en vergüenza. Tampoco orgullo disfrazado de súplica. Eran solo esos 3 golpes de alguien que ya sabía que la puerta no se abría sola. Yo estaba en la cocina enjuagando mi taza de café. El sol apenas comenzaba a colarse por las rendijas de la persiana y el aroma del pan tostado flotaba suave en el aire. Carmen había salido temprano al mercado. La casa estaba en silencio, ese silencio bonito de los días que no deben probarse a nadie. No corrí. No miré por la cortina. Solo sequé mis manos, colgué el trapo y caminé hacia la puerta. La abrí despacio, sin palabras, sin teatralidad. Y ahí estaba Diego. La misma sudadera de siempre, los hombros caídos, los ojos más claros.
No suplicantes, no enojados, solo abiertos. En las manos nada, ni bolsas, ni teléfono, ni disculpas empaquetadas. Y su voz, por primera vez en mucho tiempo, salió sin adornos. «No he comido en 2 días». Nos miramos en silencio. Yo no sentí triunfo ni venganza. Tampoco pena. Lo que sentí fue tierra firme. Como si después de tanta marejada los pies al fin pisaran algo sólido. Asentí una sola vez. Me hice a un lado lo justo para que pasara. No le toqué el brazo. No le ofrecí un abrazo. Solo dije: «La cocina está atrás. Hay pan y crema de cacahuate. Tú te lo preparas». Él cruzó el umbral con pasos lentos. Parecía que cada centímetro de esa entrada le costaba el doble. Como si el aire dentro pesara más que afuera. Caminó hacia la cocina como quien entra a esquías o a casa ajena, aunque cada rincón tuviera su memoria. Yo lo seguí en silencio. Me senté a la mesa con el periódico abierto fingiendo leer, mientras lo observaba de reojo. Lo vi abrir el cajón, buscar cuchillo. Tardó en encontrar la crema como si nunca antes hubiera buscado nada por sí mismo. El pan estaba un poco duro, pero no se quejó. Partió 2 rebanadas, untó con torpeza y se sentó frente a mí sin levantar la vista. Mordió una mitad, luego la otra. Comía despacio, no por querer alargar el momento, sino porque el hambre, cuando es real, no necesita espectáculo. Cuando llegó a la mitad del sándwich, levantó la mirada. Había algo distinto en sus ojos. No redención, no arrepentimiento. Algo más sencillo: presencia. «La regué», dijo sin adornos. Yo asentí, no como afirmación, como constancia, porque sí la había regado. «Lo sé», dije. Se hizo un silencio breve, el tipo de pausa que no incomoda, sino que acomoda. «Perdí todo», añadió. No dije me lo imaginaba, aunque lo sabía. No era momento de pasar factura. Entonces preguntó sin alzar la voz: «¿Por qué abriste la puerta?» Respiré hondo. Me recargué en el respaldo de la silla. Y le respondí sin dudar: «Porque por fin tocaste como hombre». No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Se limpió las manos con un trozo de servilleta, dobló el plato, lo llevó al fregadero. Ningún gesto heroico. Solo una acción que años atrás habría dado por sentada. Yo lo observé mientras abría el grifo. Agua, jabón, plato limpio. No pidió que lo felicitaran. No pidió más pan. Solo volvió a sentarse en silencio. Y por primera vez desde que se fue, desde que me fui, entendí que este momento no era un cierre ni un comienzo. Era un punto medio. Un terreno nuevo, donde ya no había madre que salvara ni hijo que exigiera. Solo 2 personas sentadas en una cocina que no era ni suya ni mía. Solo nuestra si decidíamos cuidarla desde cero. Porque esta vez no había ternura. Había límites. Y a veces eso también es una forma de amor. Una más callada. Una que no abraza pero sostiene. Una que no dice «te perdono», pero que tampoco dice «te pierdes». Una que simplemente te da el pan y te deja untarlo solo. Diego se quedó sentado unos minutos más en silencio con los codos sobre la mesa y la mirada fija en la madera rayada como si buscara algo entre las vetas. No dijo gracias. No pidió permiso para quedarse, pero tampoco puso cara de víctima. Solo respiraba, y eso, viniendo de él, ya era un lenguaje nuevo. Yo me levanté sin apuro. Fui al cuarto, abrí la gaveta del buró y saqué una hoja doblada en 3 partes. No tenía membrete, ni título, ni letra ya adornada. Solo frases claras, directas, escritas a mano con mi pluma azul. La había preparado la semana anterior, una noche en que el insomnio me arañaba el pecho, y sentí que si no dejaba por escrito mis límites, el cuerpo se me iba a olvidar de ponerlos. La desplegué frente a él y la puse en la mesa. No lo miré a los ojos todavía. Quería que leyera sin el peso de mi mirada. Él extendió los dedos con cautela como si temiera que el papel quemara.
Lo leyó una vez en silencio. Luego, una segunda más lento. 1. El cuarto de visitas está limpio. Puedes usarlo por 30 días. 2. No hay regalos, ni préstamos, ni ayudas encubiertas. 3. Cada día debes solicitar mínimo 2 empleos. En línea o en persona, pero con pruebas. 4. Pagas tu parte, comida, luz, agua. A tiempo. 5. Si rompes una regla, te vas. Si rompes 2, no vuelves. 6. Aquí no se manipula, no se grita, no se justifica con frases de otros. 7. Esto no es perdón, es un contrato, y se respeta. Cuando terminó, levantó la vista. Su cara no mostraba sorpresa ni enojo. Era otra cosa. Como si de pronto entendiera que la puerta que se le había abierto no era de madera, sino de condiciones. «Entiendo», dijo en voz baja. «Entender no basta», respondí. «Tienes que cumplir. Las palabras ya no me sirven, Diego. Estoy muy cansada de discursos. A esta altura solo me sirven los hechos». Él asintió tragando saliva. Era la primera vez que no me debatía una instrucción, que no intentaba negociar, que no usaba palabras como energía, proceso o construcción de imperio. Tal vez porque ya no tenía fuerzas para inventarse otra máscara. Se recostó en el respaldo de la silla como si el cuerpo le pidiera descansar de su propio peso. ¿Dónde empiezo? En la calle de siempre hay una panadería que necesita ayudante. No pagan mucho, pero pagan. Carmen te puede prestar su bici si dejas una identificación. Y mañana temprano vas a las oficinas del centro. A veces hay vacantes de limpieza. Pide, pregunta, vuelve a intentar. No hay atajos. No había reproche en mi tono. Tampoco ternura. Era instrucción. Era límite. Era yo decidiendo en qué condiciones se permitía su presencia. No por control, sino por respeto. A mí. Y también si quería a Yasiel. Guardó la hoja en el bolsillo de la sudadera. No como quien acepta una herencia, sino como quien sabe que ese papel puede marcar la diferencia entre techo o calle. Luego se levantó, llevó su plato al fregadero, lo lavó sin que se lo pidiera, y salió al patio, a colgar la servilleta mojada. Desde la sala lo observé moverse. Sin gracia, sin experiencia, pero con intención. No era el hijo que recordaba, tampoco el gurú de humo que se había inventado. Era un muchacho cansado, roto, que por fin había dejado de correr en círculos. ¿Sería suficiente? No lo sabía. Tampoco me lo pregunté. Porque ya no estaba en mí sostenerlo. Solo darle un marco. Una tabla en medio del naufragio, no el rescate completo. Cuando volvió al interior le señalé el cuarto de visitas al final del pasillo. Entró sin preguntar. Cerró la puerta. No escuché música, ni video, ni llamada. Solo el sonido apagado de un cuerpo que por fin descansaba. Me quedé sentada en la mesa frente a la hoja en blanco que había usado como sobre. No sentí alivio. No sentí esperanza. Sentí orden. Y eso después del caos ya era un regalo. Esto no era un final feliz. No era una reconciliación de telenovela. Era un acuerdo. Uno construido en honestidad y dolor. Uno donde por fin se entendía que amar no es cargar. Es acompañar. Cuando se puede. Y hasta donde se debe. Porque el amor sin límites solo alimenta monstruos. Y yo, por primera vez, no estaba criando uno. Estaba intentando convivir con el adulto que quizás aún tenía algo de ese niño que me escribía «Te quiero, ma» en servilletas de colores. Pero eso sí que daba algo de él. Tendría que ganárselo. Día a día, regla por regla. No con discursos, sino con hechos. Volver al hospital fue como entrar a una versión conocida del pasado, pero con zapatos nuevos. Los pasillos olían igual mezcla de café barato, cloro y paciencia, y la cocina seguía siendo un hervidero de bandejas vapor y charlas entrecortadas. Pero yo no era la misma. Esta vez entré sin prisa, sin el peso invisible de la culpa, colgándome del hombro.
Saludé a Letty, la de postres, que al verme abrió los ojos como platos y luego me abrazó con los guantes puestos. En el refrigerador había una nota escrita con plumón azul: «Bienvenida de vuelta, Luz. Ya hacía falta tu sazón y tu carácter». Durante la primera hora me sentí como recién contratada. Revisé inventario, organicé los turnos, me puse el mandil que guardaban con mi nombre y cuando creí que nadie me veía, me miré en el espejo del vestidor. No llevaba maquillaje, ni aretes, ni ese gesto apretado que antes me marcaba la frente. Solo estaba yo, o mejor dicho, lo que quedaba de mí después del incendio, y no se veía tan mal. Al salir de la cocina con una charola de sopas, Pablo, el de mantenimiento, me guiñó un ojo y soltó sin filtro: «¿Qué onda, Luz? Se nota que respiras distinto». Le sonreí sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque a veces lo más honesto es dejar que las cosas hablen por sí solas. Por las noches, ya en casa, Carmen me preguntaba con una ceja levantada cómo iba el inquilino a prueba. Yo solo decía: «Está cumpliendo». Y era cierto. Diego salía temprano, regresaba con papeles arrugados de solicitudes de empleo, lavaba su plato después de cenar. No hablábamos mucho, apenas un par de frases al día. «Queda pan, ya fregué la estufa. ¿Dónde están las bolsas de basura?». Pero el tono era otro, más bajo, más simple, como quien camina en terreno prestado y no quiere dejar huellas. Una noche, mientras me quitaba los zapatos en la sala, lo escuché en la cocina. Agua corriendo, trastes, una cuchara cayendo y luego un suspiro. Me asomé sin hacer ruido. Estaba de espaldas, con las mangas arremangadas, tallando un sartén con paciencia. No por quedar bien, no por estrategia, por rutina. Me quedé viéndolo unos segundos. No dije nada. No era momento de diálogo. Era solo una postal íntima, silenciosa, donde lo que más brillaba no era el esfuerzo, sino el cambio leve, pero real. Y entonces lo supe. La grieta no se había cerrado. Pero tampoco se estaba ensanchando. Por primera vez estábamos los dos, cada uno en su rincón, respirando sin máscara. Y eso en esta historia ya era mucho. El primer recibo pagado llegó una tarde de viernes, doblado con cuidado y dejado sobre la mesa como si fuera una ofrenda. Diego no dijo nada, o solo lo colocó al lado de la jarra de agua y se fue al patio a tender su ropa. Lo observé desde la cocina sin moverme, con las manos aún húmedas por fregar los vasos del almuerzo. Era el de la luz. Lo abrí con calma. Estaba saldado, a tiempo, sin retrasos, a nombre mío, pero con su dinero. No fue un gran logro ni una victoria épica. Fue una señal, como una piedra pequeña lanzada al río para ver si las aguas ya no están turbias. Y por ahora no lo estaban. Al día siguiente me dijo que había conseguido trabajo temporal en una bodega del mercado. Cargar cajas, ordenar mercancía, turnos partidos. No se quejó. No pidió que lo celebrara. Solo me avisó que estaría fuera desde temprano. Lo dijo sin orgullo, sin tristeza, con tono de quien empieza desde el piso y no pretende volar todavía. Esa mañana lo vi salir por la ventana. Llevaba una mochila prestada, el cabello todavía húmedo y las botas viejas que Carmen le había ofrecido sin decir que eran de su difunto hermano. Caminaba con el cuerpo recto pero con paso lento, como si el mundo no lo esperara. Pero él igual se presentara. Por la tarde, cuando volvió, lo escuché entrar sin hacer ruido. Fue directo al fregadero, lavó el termo que había usado y se fue al cuarto. No me buscó. No dijo cómo le fue. No esperó aplausos. Y por eso, por esa ausencia de teatralidad, supe que esta vez había algo verdadero en el aire. Más tarde salí al pasillo. La puerta del cuarto de visitas estaba entreabierta. Me asomé apenas. Estaba sentado en el piso, recostado contra la cama, leyendo algo en el celular. No me vio. Oh sí, pero no lo dejó notar.
Me quedé un segundo ahí observando su respiración tranquila, sus hombros, ya no tan pesados, sus pies descalzos. No lo abracé. No dije su nombre. Solo asentí. Una vez, como quien marca una página sin cerrarla del todo. Porque esta vez no abrí la puerta por amor. La abrí por respeto. El amor quizás venga después, si se lo gana.